Dios lo bendiga. Por favor, vayan conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 2. Hoy voy a hablar de usted. Sí, de usted. Usted puede participar en los propósitos de bien que tiene Dios para la humanidad. Acá en esta enseñanza pretendo despertarnos o reencender la pasión que tenemos por participar en los propósitos de Dios, en la voluntad de Dios, y que veamos en la palabra de Dios la importancia que tenemos nosotros como parte del equipo de Dios para traer la voluntad de Dios sobre la tierra y bendecir a las personas. Por eso sí que vamos a hablar de Dios como en todas nuestras enseñanzas, pero hoy va a estar enfocado en nosotros, en que a Dios no le da lo mismo y al mundo no le da lo mismo que usted se involucre en las cosas de Dios o que no se involucre. Queremos asegurarnos que lo que sea que creamos nosotros provenga de la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar justamente eso, que no da lo mismo al mundo que nosotros nos involucremos en las cosas de Dios o que no lo hagamos. Fíjense lo que dice 1 de Timoteo 2, barrio conocido para muchos. En el versículo 1, Pablo, por revelación de Dios, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, sean o no de tu partido político o de tu predilección, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, ¿a dónde? Genial, genial, genial. Jesús mismo nos enseñó en la palabra de Dios en Juan 17:17 que la palabra de Dios es verdad. Entonces acá nosotros estamos hablando de que esto es bueno, el cual quiere que todo, bueno, dice que se hagan rogativas, oraciones por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es claro que se refiere a la verdad que es la palabra de Dios, pero acá el punto focal de esta verdad es la verdad que tiene que ver con que hay un solo Dios, con que hay un solo mediador. No hay ninguna mediadora entre Dios y los hombres. No hay ningún otro mediador que no sea nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo Dios, hay un solo mediador y coincidentemente ese mediador es hombre. ¿Lo ven? Hombre, hombre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si bien es cierto que la verdad de la palabra de Dios es una verdad general, pero esta verdad de aquí es una verdad enfocada a esta singular porción de verdad, que hay un solo Dios, un solo mediador y que ese mediador es hombre. Ahora vamos a la parte de la oración que Dios quiere que hagamos y nos lo hizo saber por medio de Pablo. Ahora les pregunto, si Dios estuviera en control de todo, ¿qué necesidad tendría de pedirnos que oremos por todo esto para que se produzca su voluntad, que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad? ¿No es cierto? ¿Para qué pedirnos si Él controlase también eso? Porque si Dios está en control de todo, también está en control de que la gente sea salva y que la gente vaya al conocimiento de la verdad. Por otro lado, pregunto, ¿todos los seres humanos son salvos? Lamentablemente no, es decir, todavía tenemos clientes ahí, gente a la cual ayudar para traerlos a la verdad de Dios y que sean salvos. Ahora bien, entre todos los seres humanos salvos, ¿todos van al conocimiento de la verdad? Lamentablemente no tampoco. Muy bien, algunos permanecen ignorantes de la voluntad de Dios. Entonces, si Dios estuviera en control, no nos necesitaría para que oremos por estas cosas y no necesitaría expresarnos su deseo, que todos lo conozcan y hagan su voluntad.
Simplemente él ejercería una especie de tiranía cibernética sobre los seres humanos. Pero él no es así. Nuestro Dios no es así. Da libre elección a las personas. Todos los hijos de Dios podemos participar en sus planes, todos. Y en este plan particular de que las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad, somos muy necesarios. ¿Con qué propósito nosotros necesitamos orar por estas cosas? La respuesta la da el versículo 2, donde dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si queremos vivir quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, y no me digan que su ciudad es tan calma que no necesitan algo de quietud, piedad, ¿no es cierto?, y honestidad. Porque si es una ciudad quieta, seguro que le falta honestidad. Acá faltan las tres cosas. Y chances hay de que en la de ustedes falten las mismas tres cosas. Entonces, para tener lo que dice el versículo 2, tenemos que hacer lo que dice el versículo 1. Así de simple. Hacer rogativas, hacer peticiones por todos los hombres, los que están en eminencia, por todo. ¿Lo ven? Es así de importante nuestra participación. No se va a producir solo. Dios necesita que nosotros hagamos esto para que la gente llegue al conocimiento de la verdad y que oremos nosotros para que se haga una diferencia en nosotros y alrededor de nosotros, en las ciudades donde vivimos. Quizás no las cambiemos y no será así sino hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, pero al menos hasta que Él venga vivamos lo más quietamente, lo más reposadamente y con la mayor honestidad alrededor de nosotros, lo cual indica que nosotros también tenemos que ser honestos. Para eso no es necesario orar. Vos no necesitas orar para ser honesto. Vos necesitas ser honesto para ser honesto, ¿ok? La oración de honestidad es para el resto, para tu ciudad, para los gobernantes y todo eso. La voluntad expresa de Dios aquí por las personas, supeditada a la oración de nosotros y a nuestra voluntad de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Recuerden esto, por favor, a lo largo de toda la enseñanza, la importancia que tenemos para producir diferencia alrededor de nosotros. Si uno no participa en que la gente sea salva, si uno no participa en que un hermano venga al conocimiento de la verdad, Dios se las tendrá que arreglar de alguna manera. No sos el único recurso de Dios, pero te perdés la oportunidad de formar parte de algo grandioso, de formar parte del marco, de esa foto, de ese fotograma de la persona, de llegar con la palabra de Dios que anida en tu corazón, que como te arde, la sacás así como un dragón por la boca. Pero no un fuego que quema, es un fuego que quema bien en todo caso. No es uno que quema y que te destruye. Es el fuego de la palabra que anida en vos, que no te lo contenés, entonces se lo das a las personas. Qué grande que nosotros podamos hacer esto. Ponete a pensar, si vos fueras Dios, si vos te hubieses elegido para participarte en algo tan grandioso. Dios, un ser tan inmenso, tan infinito, tan todo bondad, todo luz, todo amor, todo benignidad. Imagínate que Él te necesite, que a Él le vengas bien, que vos te muevas, que vos hagas algo por los demás, que vos puedas participar en su voluntad, en que su voluntad se haga en la tierra. Eso tendría que hacer algo dentro de uno. Cuando te mirás en el espejo y decís, sí, estoy hablando de vos. Vos podés hacer algo por los demás con la palabra de Dios que arde en tu corazón. Y si no lo has hecho hasta ahora, o venís en una mala racha, o venís medio bajoneado, cambia, arriba. Entendé lo que dice la palabra de Dios y la importancia que tenés de que vos hables la palabra, de que vos vivas la palabra, de que vos ores, de que vos vayas, sirva la palabra de Dios en bandeja de plata, lo cual significa lo mejor que vos puedas. ¡Qué bárbaro! 2 Corintios capítulo 4. Fíjense que nuestras decisiones le permiten a Dios intervenir y hacer una profunda diferencia en las vidas individuales y en la humanidad. Hubo una persona que se me acercó a mí cuando yo andaba buscando. Si ese hombre no hablaba la palabra de Dios, Jorge se llamaba.
Si ese hombre no hablaba la palabra de Dios, imagínate, ¿qué hubiese pasado? Dios seguramente hubiese encontrado algún otro, pero él, Jorge, se hubiese perdido la oportunidad de hacer una diferencia en esta vida. ¿Entendés? Pensá en el que te habló a vos, pensá en los que vos hablaste, en las vidas de cuántos vos interveniste. Entonces nuestras decisiones pueden hacer una diferencia en nuestras vidas. Entonces, no es Dios quien está en control de todas las cosas del mundo, sino el diablo. Quiero aclararlo bien esto. Así se acaban con 155 millones de memes que lo único que hacen es deshonrar a Dios. Porque si Dios está en control de todo en el mundo, entonces está en control de los tsunamis, está en control de las inundaciones, está en control de las erupciones volcánicas. Él manda todas esas cosas. ¿Con qué propósito los va a mandar? Entonces, les voy a dar 2 versículos. Debe haber 2 millones de versículos. 2 que he seleccionado para que lidien con esto las personas que todavía piensan que Dios está en control de todo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, no dice Dios con mayúscula, no es el Dios y Padre de nuestro querido Señor Jesucristo, es el malvado, el maldito, el nefando ente de maldad suprema. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tremendo. Ahora les doy otro. En Primera de Juan, por favor, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Miren lo que dice el versículo 19, un tremendo versículo de la Escritura, que dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el benigno. ¿Vieron que no dice benigno? Entonces, ¿quién es el que está en control de todo en el mundo? No es nuestro querido Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios de este mundo, es el maligno. Dios es el benigno y el mundo no está bajo el benigno, sino bajo el maligno. Él es quien controla todas las cosas todas las veces que puede. Nosotros somos un frente de batalla que se le opone cuando nosotros oramos, que se le opone cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, que se le opone cuando nosotros la hablamos. Entonces hagamos la oposición de esa manera. Hablemos la palabra de Dios a la gente y digámosle a la gente qué clase de Dios nosotros tenemos. Qué bárbaro que se permitan cosas así. Qué tremendo. Yo eso sé que no viene de Dios. Entonces viene del otro lado. Seguro que sí. Lucas 8, por favor. Vamos a verlo a nuestro Señor Jesucristo. Como hablaba de tsunamis, de tempestades, de huracanes y todo eso, vamos a verlo al Señor Jesucristo con sus discípulos en la barca en un momento de la tempestad. Seguramente todos ustedes leyeron este registro. En Lucas 8, en el versículo 25, que, bueno, como venía, estaban todos atemorizados, se acuerdan que se preocuparon porque el Señor Jesucristo estaba durmiendo, entonces se le acercan y le dicen, Señor, mirá, nos estamos ahogando, gente de mar, no eran peatones, eran gente de mar. Entonces Jesucristo le dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. Pues este era el Hijo de Dios, dejándonos ejemplo a nosotros que podemos intervenir cuando Dios nos dice en situaciones y entonces hacer un cambio. Si las tormentas vinieran de Dios, el Señor Jesucristo aquí hubiese pecado, ¿no es cierto? Porque acá la detuvo. Entonces, una de dos, viejo, por empezar, dicen que Jesucristo es Dios. Después dicen que, bueno, para la tempestad, pero las tempestades vienen de Dios. Pónganse de acuerdo. Jesucristo no es Dios y las tempestades no vienen de Dios. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. A partir del momento que nuestro Señor nació, el diablo estuvo procurando matarlo. Aquí fue con más de lo mismo, nada diferente. Aprovechó la tormenta, aprovechó que estaban en el mar y trató de hacer lo que él siempre trata de hacer, porque él no viene sino para hurtar, matar y destruir. Bueno, quiso matarlo a nuestro Señor. Aquí comandó al clima que se suavizara el Señor Jesucristo y eso ocurrió.
Hay una batalla entre el bien y el mal y nosotros formamos parte de eso y nosotros formamos parte del equipo ganador. Puede que cada tanto ahora en alguna escaramuza salgamos con alguna pequeña herida o lo que fuera, pero nosotros somos el equipo ganador. Nosotros somos el equipo ganador. Génesis capítulo 1, por favor. Tiempo después de haber formado, hecho y creado al hombre, Dios le dio la responsabilidad sobre la tierra. Y consecuentemente, como es costumbre de Dios, cuando Él da la responsabilidad, también da la autoridad. No es que le da la responsabilidad y que arreglátelas como puedas. Le da la autoridad. Le dio todo el comando al hombre. Quiero que leamos eso en Génesis 1, 26. Al darle la autoridad, le dio al hombre también la libertad de elegir. Él podía elegir lo que quisiera. Vean, cuando uno ve estas cosas de nuestro querido Dios, no le pongan su carácter, el carácter de ustedes, el nuestro, no es que el de ustedes, el de todos nosotros, no se lo pongamos a Dios. Si Él te da libre elección, Él te la da. No es que nosotros la damos y la sacamos. Cuando nos conviene o no nos gustó, la sacamos. Él te la da y te la deja. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo, presten atención, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y ¿qué? Sojuzgadla. La tierra estaba al comando de ellos. Dios se la dio para que ellos hicieran lo que quisieran. Literalmente. Todos nosotros sabemos qué es lo que quisieron, lamentablemente. Pero les dio libre elección. No les puso un revólver en la nuca para que ellos la cuidaran. Esperó de ellos la reciprocidad de amor que cualquier padre espera de sus hijos. A ver qué padre aquí no espera de que su hijo le sea recíproco, amándolo en regreso. ¿No es cierto? Todos lo queremos. A veces lo tenemos, a veces no, a veces es bueno, a veces es malo, a veces estamos conformes, a veces no, pero todos queremos que nuestros hijos nos amen. Todos queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Nuestro Dios exactamente, como lee ahí con Carlos. Exactamente. Todos nosotros lo queremos y Dios quiere obediencia de parte de nosotros también, porque es la parte de reciprocidad de nuestra parte, amarlo a Él obedeciéndolo. Entonces, Él decidió no ponernos un revólver en la nuca, sino darnos la libre elección de amarlo porque queremos, porque se nos canta, porque sí, porque lo amamos, porque no podemos creer lo bueno que es Él. Por eso lo queremos y chao, sin más vueltas. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Y quiso eso de Adán y Eva también. Lamentablemente le salió mal. Se arriesgó con ellos, le salió mal. Pero gracias a Dios, Él es un Dios todopoderoso en recursos. Entonces Él tenía el siguiente recurso para cubrir lo que había ocurrido ahí. Adán tenía la autoridad sobre la tierra y se la transfirió al archienemigo de Dios. Él tenía la absoluta libre voluntad de elegir. Cuando la serpiente intervino en la escena de la armonía que había en la tierra, no hay ningún registro que muestre que Dios haya tomado a la serpiente del cuello y lo haya mandado a su cueva, o que lo haya regañado a Adán y que lo haya mandado al rincón, ¿no es cierto? No hay registros. Nosotros en 4 versículos tenemos que saber todo lo que necesitamos saber. Pues fíjense, debe de haber ocurrido tantas cosas más que lo que relatan esos 4 versículos, pero a nosotros que lo amamos a Dios, con la información que nos dé, estamos muy bendecidos. Quienes no lo aman a Dios, no importa cuánta información les dé, igual no lo van a amar. Así que ¿para qué dar más de 4 versículos? Y de todos modos, cuando lo veamos, le podemos preguntar, Dios, ¿qué hay entre el versículo 1 y el 3? ¿Verdad? O 3 versículos, o 4 versículos. En fin, entonces, Dios da a todos la capacidad de libre elección. Esto no significa que Dios no haya intentado hacer entrar en razones a Adán, pues debe de haber ocurrido mucho más que los pocos versículos que Dios tuvo a bien revelar, pero respetó a rajatabla la libertad que les dio de decidir hacer la voluntad de Él o no hacerla. Eso sí lo sabemos. Sabemos que el pecado fue desobediencia, que no tiene que ver con ninguna fruta,
¿no? Eso es mandar fruta, literalmente, como decimos en Argentina. Es decir, cualquier verdura, para aclarar. Es mandar cualquier cosa y nada que ver con la verdad. Entonces, no tuvo que ver con fruta, sino que tuvo que ver con desobediencia. Adán no hizo la voluntad de Dios y las desgracias presentes, sequías, inundaciones, tsunamis, volcanes, todas las que dijimos, gobiernos, los gobiernos que tenemos, en fin, tantas cosas son producto de aquella calamidad. Y también la enfermedad y la muerte entraron en escena. Dios no violó su verdadera naturaleza de amor que demanda que el otro elija hacer una cosa u otra, aunque vaya en contra de su voluntad. Mateo 6, ¿iría en contra de la naturaleza de Dios impedirte a vos que hagas tu propia voluntad? ¿Le conviene a Dios que hagas tu propia voluntad? Muchas veces no. Le conviene que hagas su voluntad. Cuando la voluntad tuya es la de Dios, entonces a Dios le conviene que hagas su voluntad, claro, que hagas tu voluntad, porque coincide con la de Él. Sin embargo, ¿cuántas veces nos equivocamos y nos equivocamos? Es así. Mateo 6. Vamos a hablar un poquito más, vamos a ver ahora, estamos mechando, vamos a ver otra vez la necesidad que nosotros entendamos que Dios no está en control de todo, por eso pide que oremos por algunas cosas, nada menos que el Señor Jesucristo y nada menos que una enseñanza que fue, una oración que fue singular, una oración maestra que daba los elementos que puede tener una oración, que no la obligó a que sea literal, tal cual y así cuadrada como el Señor la dio, pero enseñó todas las cosas que puede tener una oración, el corazón con el cual orarle a Dios. En Mateo 6, en el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y mira lo que dice acá, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo es que si Dios está en control de todo, hay que orar para que se haga su voluntad acá? Hay algo que no entiendo. O les creo a los memes o le creo a la palabra de Dios. Yo ya tomé mi decisión. Qué grande, ¿no? Porque yo entré a una página, entré en Google, ustedes saben que Google hoy es es lo más grande, no sé. Entonces dije, bueno, para ver, puse Dios más, está más en control, puse todo para que aparezcan todos, Dios está en control de todo, pero le puse con los símbolos más para que solamente aparezca cuando está la frase completa y no cuando aparece Dios, cuando aparece está, cuando aparece, ¿entienden? Entonces, encontré que hay 85 millones de cosas, 85 millones de información, de memes y otras cosas que dice que Dios está en control de todo. Entonces yo les voy a demostrar a ustedes que cuando es así, si así fuera, Dios sería culpable de todos los males. Cuando el culpable realmente es el maligno, no el benigno. Juan 3:16, ni falta hace que vayan, estoy seguro que ustedes lo recuerdan. Yo se los leo si no llegaron. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más que... ¿Viste? Aún sin leerlo ustedes lo saben. Bueno, eso Dios salió a invitar al mundo. Dios ama al mundo y se lo hace conocer a través de nosotros y a través de esta palabra se le hace conocer a todos que Él quiere que todos sean salvos. Eso, y dio el salvoconducto a la vida por siempre. El salvoconducto se llama Jesucristo. Si la gente no lo acepta, ¿la culpa es de Dios? Si la gente lo acepta o no lo acepta, ¿Dios está en control? Él invita. Él invita. Esa es la elección correcta. ¿Dios te dice cuál es la mejor elección? Sí, obviamente. Te está diciendo que es el Señor Jesucristo. ¿Podés no aceptarla lamentablemente? Sí. Es decir, no es lamentable si Dios decidió que tengas libre elección, no es lamentable que tengas libre elección. Lo lamentable es lo que has elegido con tu libre elección. Romanos 4. Nuestro Dios es un Dios de pactos y de promesas que Él honra de la manera más irrestricta. Entonces, la tentación para nosotros es poner en duda, ya sea o el poder o el carácter benigno, bondadoso de Dios. Cumplidor, el carácter de justicia que Él tiene, de bondad, de luz, de amor.
Él promete y cumple. Por eso es un Dios confiable. En Romanos capítulo 4, las palabras promesa y prometió aparecen 5 veces. Y las quiero ver con ustedes empezando en el versículo 13, Romanos 4, 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Sigamos con el 14, por favor. Porque si los que son de la ley y los herederos van a resulta la fe y anulada, ¿qué cosa? La promesa. En el 16, por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa, ¿ven cuántas veces aparece la palabra promesa? Y en un rato más va a estar hablando de Abraham y de nada menos que la promesa de la progenie de Abraham, entre las cuales estamos nosotros también porque formamos parte por la creencia. Entonces el versículo 20 dice que Abraham tampoco dudó por incredulidad de qué cosa, de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Él estaba completamente, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer ¿qué cosa? Todo lo que había prometido. Dios promete y Dios cumple. Entonces, todo lo que Dios promete puede cumplir. Si Él no pudiera cumplir algo, ¿saben qué hace? Simplemente no promete. Muy diferente a nosotros, ¿no? Ese es el carácter de Dios. Es como es nuestro querido Dios. Abraham estaba seguro, estemos seguros también. Bueno, Romanos 10, ya que estamos en el barrio. Esta promesa de la que hablamos no era condicional. Es una promesa de Dios, que es un alargue de la promesa que le hizo a Eva, que le dijo que de su simiente iba a levantar a la que hiriera en la cabeza a la simiente del adversario. ¿Recuerdan en Génesis 3:15? Bueno, muy bien. Entonces, esa es una promesa no condicional. Él la hizo de manera unívoca. Ok, yo les prometo que yo los voy a salvar de donde ustedes nos metieron. Los metieron a los míos. ¿No es cierto? Es una promesa no condicional. Sin ninguna condición. Dios cumplió porque Jesucristo es la muestra acabada de que Dios cumplió su promesa, ¿o no? Muy bien. Ahora, Romanos 19 es una promesa condicional. Les quiero mostrar esto para que vean la diferencia entre una y otra. Dice Romanos 19 que si confesares con tu boca, es decir, fíjate lo que tenés que hacer, y creyeres en tu corazón, ¿no? Que Jesús es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, ¿serás qué? Esa es una promesa, serás salvo. Pero es condicional a lo primero. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, hay promesas condicionales y promesas incondicionales. Toda persona que hace esta confesión y creencia, entonces Dios la hace hija suya. En este mismo capítulo, un poquitito más abajo, acá la intervención es personal. Alguien viene, te habla la palabra de Dios y vos haces esta confesión y creencia, ¿ok? Bueno, vos renacés, Dios te hace renacer del Espíritu Santo. Bueno, eso es condicional. Ahí la intervención es propia. Ahora vamos a ver cuál sería tu intervención en favor de otros cuando vos llevás la palabra a los demás. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, ya lo vimos en Juan 3:16, lo acabamos de ver en Romanos 19, 14. Entonces, Pablo dice, porque alguien le debe haber inspirado, que dijera, bueno, entonces, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído? Escribí, Pablo, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído? Es una buena pregunta para hacerse. Bueno, y aquel en el cual no hay, ¿cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? Perdón. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Acá cada vez van viendo que nuestra participación es importante. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son nuestros pies. Nuestros pies son hermosos cuando anunciamos la paz, porque anunciamos al príncipe de la paz, anunciamos el reino de Dios, anunciamos las buenas nuevas del reino de Dios. Nuestros pies son hermosos. Está hablando de nosotros. Yo puedo participar. Si yo pongo estos pies en movimiento para proclamar el reino de Dios, entonces, yo soy una persona bendita. Yo participo en los propósitos de Dios para nosotros. Muchas gracias. Dios es poderoso para hacer lo que Él promete,
no lo que mi capricho decide o lo que mi fantasía indique que Él tendría que hacer. Lo voy a decir de nuevo. Dios es poderoso para hacer lo que Él promete, no lo que mi capricho decide o lo que mi fantasía indique que Él tendría que hacer. Hay mucha duda y falta de confianza en Dios en el cristianismo. Imagínese tener que creer en un Dios que enferma y mata. Imagínese tener que creer que un diluvio mató 1000 personas, que una inundación le hizo perder la casa a 1000 familias y pensar que lo mandó Dios, por algo lo habrá mandado. ¿Ve que hay mucha inseguridad, mucha desconfianza en el cristianismo cuando piensa así? Tener que creer que Él es su Hijo, que Él murió 3 días, estuvo muerto. Imagínese tener que creer en eso. Por eso hay tanta inseguridad y confianza y desconfianza. Tener que creer que está en control de todo el universo cuando todo el universo está en contra nuestro. ¿Cómo confiar en un Dios así? Por eso es tan importante que salgas y que hables. Vos, sí, vos. Es importante que salgamos y que hablemos la palabra de Dios. Alguien tiene que pararse firme por esta palabra de Dios. Alguien tiene que decirle a la gente la verdad de qué clase de Dios nosotros tenemos. Que hablen lo que quieran y serán responsables ante el juicio. Pero nosotros sabemos que solamente lo bueno, solamente lo amable, lo amoroso, todo lo que es digno de buen nombre, todo eso proviene de nuestro querido Dios. El diablo, por su libre elección, daña todo lo que toca. Adán le transfirió esa autoridad a él. Ahora, ¿cómo protege Dios a los suyos? Con su palabra. Su revelación es su protección. Andar su palabra es nuestra intervención en nuestro propio bien en cada situación. Estar en su palabra nos garantiza el bien del dueño de la palabra, de Dios. Al habernos dado libertad de elección, se limitó a sí mismo en lo referente a cuánto puede intervenir en nuestras vidas. Por lo tanto, Dios no está en control de todo, ni todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo fue confrontado por el diablo en el desierto, el diablo le lanzó 3 tentaciones, como si fueran 3 penales. 3 tentaciones, no metió ni uno. Él hizo 3 tentaciones, las 3 distintas, pero la respuesta del Señor Jesucristo fue siempre la misma. ¿Cuál fue? Escrito está. Escrito está. Él se plantó en la palabra. Vean, era el desierto. No había gente, no había nada. Todo lo que había este ser maligno y nuestro querido Señor Jesucristo. 3 penales, no metió ni uno. Nuestras elecciones en nuestras vidas dependen de nuestra fe. Son las elecciones que hemos hecho en el pasado las que han producido mi mundo presente. Son las elecciones que yo hago hoy las que producirán mi mundo futuro. Nuestra libertad de elegir, dada por Dios, es preciosa y podemos ponerla a trabajar para nuestro bien y no el bien del enemigo. Para hacer eso, nosotros por nuestra libre elección, sometemos nuestra propia y libre voluntad a la voluntad de Dios, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Hacia el final de la vida del maravilloso Moisés, en Deuteronomio 30, por favor les invito a que vayan ahí. Las últimas palabras de este maravilloso hombre que, inspirado por Dios, en el 30 dice, en el 8, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Qué pasará si hacen eso? Lo que dice el 9, y te hará Jehová tu Dios abundar
en toda obra de tus manos. Pero vean lo que tenían que hacer primero, condicionarlo, ¿ven? En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. 10. ¿Cuándo hará esto? Cuando obedecieres a la voz de Jehová, para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley. ¿Cuándo más? Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque mirá lo que dice el versículo 11, por favor recuerden bien esto. Porque este mandamiento, lo que acabamos de leer, que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Dios nunca te dará o te dirá que hagas algo o que creas algo que sea difícil o esté lejos de alcanzar para vos. Nunca, nunca, nunca va a hacer nada para frustrarte. Por eso dice acá, no es demasiado difícil para ti ni está lejos. De tal manera que hacer la palabra de Dios está disponible bajo nuestra libre elección. Mateo 13, por favor. Recuerden entonces que en ocasiones nuestras elecciones pueden limitar a Dios en cuanto a involucrarse en las cosas o pueden expandir su poder en una situación. Recuerden también que no somos el único recurso de Dios, pero cuando nos da un trabajo a nosotros y elegimos no hacerlo, Él está limitado por nosotros, tendrá que buscar a alguien más. Pero vos te perdés la bendición de hacer ese trabajo y lograr la voluntad de Dios en esa situación. Jesús acá en Mateo 13 estaba en su tierra, en Nazaret. Y es ahí donde se pronuncia la famosa frase que la gente usa sin ton ni son, sin sentido en realidad, que dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Para que se cumpla esta frase, primero tenés que ser profeta. Hay gente que le va mal en un trabajo o en la familia, no le prestan atención y dicen, nadie es profeta en su tierra. Claro, pero primero tenés que ser profeta, ¿no? Para que te vaya mal como a un profeta, digamos. Bueno, eso era, de ahí viene. En Mateo 13, en el 58, miren lo que dice. Y no hizo allí ¿qué? Muchos milagros, ¿a causa de qué cosa? ¿Ven? Fíjense, él pudo haber hecho muchos milagros, pero no lo hizo porque la gente no quiso. Eso es así de simple. Entonces, ¿ves que la gente puede limitarlo a Dios, a ese supuesto Dios que está en control de todo? ¿Por qué no arrasó Jesucristo y hizo milagros de todos modos? Porque estaban incrédulos, no creían, entonces no pudo hacer milagros. Qué singular esto. Nuestras elecciones hacen una gran diferencia. Esther, por favor. En la época del rey Asuero, que dicen que es el rey más enfermo porque andaba Asuero, tenía que decirlo esto, por si alguno no lo había escuchado. Disculpen los que lo escuchan por centésima vez. El rey Asuero, en esa época, Israel estaba cautivo en su reino, que era Persia y Media. Asuero tenía una esposa de nombre Basti que hizo algo que no le gustó al rey. Entonces, ¿qué hizo el rey? La reemplazó por otra. Se consiguió otra reina. Entonces, qué mal ejemplo para el Día de la Mujer, ¿no? Este hombre se ve que no existía el 8 de marzo en la época de Asuero, no le importaba. La reemplazó con una israelita de nombre Esther, a quien hizo reina. Ella, Esther, era reina de era sobrina de Mardoqueo. Cuando ustedes lean esta hermosa historia, que es una historia de protección de Dios a su pueblo Israel en un momento terrible, estaban cautivos, y resulta ser que había un desgraciado que se llamaba Amán. Amán, así se llamaba. Pero era un desgraciado, la norma ISO 9001 del desgraciadismo. Era lo peor que había al lado de Asuero. Y resulta ser que Asuero le tomó cariño, se ve, y era de gran confianza del rey. Entonces todo lo que decía Amán, el rey lo hacía. Bueno, ¿qué resulta? Que en una de esas, Amán decide liquidar a los israelitas que estaban ahí en el reino de Asuero. Y entonces quería iniciar su matanza nada menos que con Mardoqueo, que era el tío de Esther.
Entonces, a mí me gusta mucho esta historia, léanla, van a ver que él construye una horca, me parece que eran algo así como 20 metros, me pareció exagerado, pero no sé, bien alta, para colgarlo ahí a Mardoqueo. Entonces me hizo acordar, ¿qué pasa? Que resultó colgado él, cuando ustedes lo lean van a ver qué interesante. Entonces me hizo acordar al Señor Jesucristo, y más bien al diablo que lo llevó al Jesucristo al Calvario, y el diablo preparó un madero para nuestro Señor, y en ese madero que verdaderamente murió nuestro Señor, ahí nuestro Señor resucitó, en ese madero definitivamente murió el diablo. Por eso me gusta tanto esta historia. Bueno, no tenía que ver con esto, pero se las quería contar. Maravilloso esto, pero quiero que vean que Dios necesitaba que alguien interviniera para producir la liberación de su pueblo, porque Él estaba preocupadísimo, ocupadísimo por producir la liberación. Entonces en Esther 4, versículo 10, gran mujer está Esther, léanlo, este libro, se van a maravillar. Se van a maravillar con Esther, con Mardoqueo, con el coraje que han tenido y con lo mal que le salió todo a Adán. Es bueno celebrar eso cada tanto. Versículo 10. Entonces Esther, no les dije una cosa. Mardoqueo le dice, bueno, lo van a ver ahora. Mardoqueo le dice, mirá, díganle a Esther, porque no podía comunicarse con la reina Mardoqueo porque ya estaba en otro nivel. Entonces, díganle a la reina que va a matar a todos los judíos. Entonces la reina le dice, o sea, Esther le dice a Mardoqueo, mirá, no puedo entrar si no me deja, me tiene que llamar porque si no me puede matar. Ahí estamos, en el 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo en respuesta, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley al respecto de él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. ¿Ven en qué disyuntiva se encontraba Esther? Mardoqueo le dice, mirá, anda porque nos van a matar a todos. Entonces Esther le manda a decir a Mardoqueo lo que acabamos de leer. ¿Lo ven cómo es? ¿Ya tienen más o menos el videíto? 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo al mismo mensajero que le dijera a Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Mirá, sobrinita, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, escuchen lo que voy a leer ahora, por favor. Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá, ¿qué dice ahí? De alguna otra parte. Es decir, Esther, Dios se va a conseguir algún otro, pero tiene que haber un otro que intervenga. Esther podía haber perdido la cabeza o la oportunidad de salvar a su pueblo, como haciendo equipo con su tío, que obviamente estaba en línea con Dios, y con Dios que quería liberar a su pueblo. ¿Vieron esto? ¡Qué grande! Por eso, muy bien por Esther. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Vendrá respiro y liberación de alguna otra parte. Isaías capítulo 6. En las situaciones de la vida tendremos oportunidad de llenar el lugar vacante con nuestra intervención para que se haga la voluntad de Dios. Nuestro Padre arma equipos de trabajo para llegar con sus bienes a las personas. Isaías 6, me encanta Isaías 6, versículo 1. Me encanta todo lo que vamos a leer ahora. Empezamos en el 1. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía... Está describiendo una visión, una revelación que Dios le estaba dando como una visión, como si fuera una película. Ahí está, un video. Y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías, ¡ay de mí, soné! Dice en arameo, ¡ay de mí, que soy muerto!
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto al rey, han visto mis ojos al rey. Les aclaro esto. Él sabía que estaba en una nación pecadora y él mismo se reconocía como pecador. Entonces, verlo, supuestamente verlo, era tan vívida la imagen que decía, soné, es el día del juicio y me agarró justo hoy que estaba pecando. ¿Lo ven? Entonces, él se sentía indigno de que Dios le revelara o lo llamara a alguna cosa. ¿Qué hace Dios entendiendo la mentalidad oriental? Sigamos leyendo. 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Fíjense qué singular. El fuego para el oriental significa purificación. Cuando ellos ofrecían un becerro o lo que sea que tenían que ofrecer, y el sacrificio era acepto por parte de Jehová, Jehová mandaba fuego, ¿no es cierto? Cuando el último sumo sacerdote que existió, porque ya no hay más sacerdocios, no hay más, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a cualquier otra palabra, puede ser, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no hay más sacerdotes, no hay más sacerdocios. El último sumo sacerdote presentó la primicia de los primeros 12 renaciendo del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Vino fuego del cielo diciendo que aceptaba la ofrenda, ¿no es cierto? Bueno, pues eso es lo que estaba pasando acá. Vino un serafín con el carbón encendido y se acercó. Y para este oriental decía, hoy soy acepto, soy digno. No sé qué querrá de mí, pero está bien. Me hizo digno, me purificó. El fuego representaba eso. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Él ya estaba limpio, estaba listo para recibir más información. 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Por qué no fue el Señor a hacer este trabajo? Porque lo necesitaba Isaías. Por eso no fue el Señor. El Señor está limitado a nosotros. Para algunas cosas, no para todos. Caramba, Él es Dios. No estoy diciendo que para todo nos necesita. Nosotros no estábamos cuando Él armó todo lo que hoy conocemos. Por supuesto, Él sigue siendo Dios, pero se ha limitado a sí mismo en algunas cosas y nos da el privilegio de participar en las bendiciones. Entonces, ¿qué hizo Isaías que ahora se sentía digno? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa es la respuesta que tenemos que dar nosotros. Porque si no tendrá que proveerse de otro. Dios va a seguir su voluntad de bien para las personas. Pero caramba, ¿por qué no participar cuando te lo ofrece? Hoy día tenés el ministerio de la reconciliación. Salí y habla la palabra al verdulero, al carnicero, al pintor, al ceramista. Habla la palabra a la gente. Si tenés un remis como Carlos, aprovechá que están 15 minutos con vos y no se pueden bajar porque vas a 100 kilómetros por hora. Y hablale la palabra. No sé, usa el recurso que tengas. Es lo más grande que hay. No hay cosa más grande que Dios haya dado, que no es por encima de su palabra. Qué grande nuestro querido Dios. Qué grande. Qué tremendo que es eso. Ezequiel 22. Hay un montón de cosas que Dios puede hacer sin nuestra cooperación. Caramba, como dije antes, Él es Dios. Ezequiel 22, en el versículo 23 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia. Anda que Dios te diga que hables a una ciudad que le diga, vos no sos tierra limpia. Bueno, esa era lo que le estaba diciendo a Ezequiel. Tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio. Los profetas ya los sacamos. La tierra no está limpia. Bueno, nos quedarán, algún profeta quedará. Los profetas van a saber que los sacamos. Tampoco intervienen.
Hay conjuración de sus profetas en medio de ellas. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Sus sacerdotes, bueno, ellos sí, ellos estamos salvos con los sacerdotes, tampoco. Nadie ayudaba, nadie intervenía. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. Mirá, parecido hoy día, no hicieron diferencia. Oye, yo pensé que era nuevo eso. Ni distinguieron, por si no entendiste el otro, te lo dice de esta manera, ni distinguieron lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Bueno, vamos a ver si algún gobernante atiende a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos, no tampoco. ¿Ves? No había nadie que interviniera para salvar a la tierra. Que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Es por eso dudo tanto, así ha dicho Jehová el Señor, así, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. 30. Mirá lo que dice acá. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Un hombre que estuviera entre toda esta miseria y Jehová, para regresar a la gente a Dios. Necesitaba alguien que se pusiera en la brecha, y le está diciendo Ezequiel, mirá, los príncipes no, los sacerdotes tampoco, los profetas ni hablar, los gobernantes, todo un desastre la tierra esta. Busqué un hombre que se pusiera en la brecha. Dios Todopoderoso buscó un hombre que se pusiera en la brecha. ¿Entendés? Vos podés ser ese hombre en la brecha, vos podés ser esa mujer en la brecha de la necesidad humana, ir y formar parte de la bendición de Dios para la vida de alguien, para la vida de tu ciudad, de tu barrio, para que las cosas cambien lo más que puedas, y que puedas al menos vos y los que van a tu reunión de iglesia en la casa, los que amamos a Dios, podamos vivir quieta, podamos vivir reposadamente en toda piedad, honestidad, todas cosas que nos están faltando al día de hoy. Jehová buscaba un hombre que se pusiera en la brecha, que se hiciera disponible, que saliera al paso para intervenir por Jehová en favor del pueblo. Esto es tremendo lo que nosotros estamos estudiando, porque nos hace ver la importancia que tenemos los seres humanos que lo amamos a Dios en proclamar su palabra, en intervenir en los propósitos de bien que tiene Dios para las personas. Dios es un Dios de firmeza, de amor, de pacto y de fidelidad. Cuando Dios en su soberanía decidió qué tipo de relación tendría con sus criaturas, Él colocó límites para garantizar victoria, porque conoce su propia habilidad, conoce su propio plan y lo que haría que ocurriera en nuestro bien. El mundo que Dios fundó en Génesis con Adán y Eva es un mundo en el que Dios tiene una relación interpersonal y recíproca con su creación. Dios les dio a ellos la absoluta libertad de elegir entre el bien y el mal. Dios les dio información confiable acerca de lo que ocurriría si ellos desobedecían. Ellos estaban avisados, ellos sabían, no estaban amenazados, estaban informados. Lamentablemente la elección de ellos fue desobedecer y trajo calamidad a nuestras vidas. En su amor, como parte de su carácter, le prometió a la mujer que de su simiente levantaría a quien redimiría a la humanidad del problema en el que ellos la habían metido. Dios confió en ellos y les confió el cuidado de la tierra, y ellos lo defraudaron. Dios pudo haber tenido robots que respondieran inequívocamente a cada requerimiento del Creador, pero decidió crear seres libres que eligieran amarlo por su libre elección.
Dios no está en control de cada detalle minúsculo de la vida, damas y caballeros. Nosotros somos importantes para nuestro Padre y podemos participar de su voluntad. Necesitamos aumentar la visión que tenemos de la importancia de nuestras vidas para Dios e incrementar en nosotros la urgencia que hay de obedecerle. Gracias, querido Dios, por hacernos saber tan simplemente en tu palabra lo hermoso que sos, lo maravilloso, lo preciosas que son nuestras vidas para vos, lo importante que somos, todo lo que has dejado en nuestras manos, querido Dios. Gracias, querido Padre, por eso, gracias por poderlo ver claramente en las páginas de tu palabra y que nosotros podamos proclamarlo a los cuatro vientos a las personas. Gracias por despertar conciencias en el día de hoy, que entendamos, que despertemos de una vez y por todas, que nos movamos, que no nos frenen nuestras propias idioteces, que no nos frenen nuestros pecados, que no nos frenen nuestras inadecuaciones que pensamos nosotros que tenemos, que no nos frene nada a mover tu palabra, a proclamar tu reino y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Es en su nombre que yo te agradezco. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho.